Estamos viviendo una etapa difícil, compleja en la relación entre México y Estados Unidos, en muchos ámbitos, pero sobre todo en la seguridad común, regional y global. El narcotráfico, la epidemia de los opioides en la Unión Americana, que deja más de 100,000 muertos al año. La violencia en México, que ha superado con amplitud esos 100,000 muertos en lo que va del sexenio. La crisis migratoria con repercusiones en los dos países. Las diferencias políticas entre la administración del presidente López Obrador y del presidente Joe Biden marcan la época. Siempre las hay, muchas cosas nuevas, pero otras tienen pasado e historia. Hoy vamos a iniciar una serie con los capítulos principales de la relación entre México y Estados Unidos en términos de seguridad. Una historia que transita por periodos de gran colaboración, con otros de enfrentamientos profundos. Y un punto culminante de ello sería la expropiación petrolera. Para muchos fue un acto de profundo nacionalismo, y es verdad, pero también fue parte de una estrategia más amplia. Si México se mantenía neutral en la guerra, aunque fuera en el papel, Alemania no podía apropiarse del petróleo mexicano y México podía aprovisionar a Estados Unidos de este petróleo. Así fue la historia. El tema del petróleo era un tema que venía desde 1900, que se empieza a extraer del subsuelo mexicano por empresas extranjeras, estadounidenses, británicas, holandesas, y es un tema que para la soberanía nacional empezó a jugarse. Ya habían intentado otros gobiernos antes, Álvaro Obregón, Calles, poner orden con el petróleo y las empresas extranjeras, sobre todo las norteamericanas, y no habían tenido éxito, hasta que en 1938 empiezan a haber problemas con los obreros. Los obreros están demandando mejoras, ese sindicato, digámoslo así, esos obreros ya metidos en el sistema corporativo de Lázaro Cárdenas, y piden mejoras salariales, horas de trabajo justas, que no se les pague más a los ingenieros extranjeros, a los ingenieros mexicanos se les pagara lo mismo, y estos obreros son quienes piden la ayuda del gobierno de Lázaro Cárdenas. Lo coloca en el escenario mundial como una pieza clave en América Latina. Lo interesante de esto es que durante esta época el FBI está empezando a abrir oficinas en el extranjero, siendo México la primera oficina que abre. El 1 de septiembre de 1939, Hitler invadió Polonia, se declaró la Segunda Guerra Mundial y todo cambió. La coyuntura no era sencilla, la presencia alemana en México también era importante. Existían grupos progermanos en muchas de las estructuras del naciente Estado mexicano posrevolucionario. Pero poco a poco los sectores progermanos, que se convirtieron en los años 30 en pronazis, comenzaron a perder influencia y la colaboración se impuso sin que esta fuera abierta, pública. Se trataba en realidad de una labor conjunta de espionaje y de contraespionaje que dio enormes frutos, una labor de que hasta ahora se sabe muy poco. Empiezan a recolectar información, inteligencia para mandar a Alemania, y empiezan a usar técnicas de ese entonces muy avanzadas. Descubren una cámara aquí en Latinoamérica, que es una cámara microdot, que básicamente, como el microfiche, no sé si lo conoces, pero toman una imagen y lo reducen. No más que esta cámara lo reduce muchísimo a nivel de un punto, y cuidadosamente toman ese negativo y lo insertan en cartas. Llegando a Alemania, obviamente ya tienen aparatos o tienen que pueden amplificar ese negativo y interpretar la información que están enviando. Cuando se dan cuenta de esto, J. Edgar Hoover está hablando con el presidente de aquel entonces, Estados Unidos, explicando la urgencia de interceptar y analizar esta información que están enviando a Alemania. Los japoneses hicieron coincidir esta ofensa con un ataque simultáneo a posesiones del Imperio Británico en Hong Kong, en Malasia y en Singapur. Para entonces, Hitler ya había invadido la Unión Soviética y estaba también en la guerra contra los países del eje, Alemania, Italia y Japón. La guerra se extendía a prácticamente todo el mundo. Esta colaboración con México fue
muy importante y esencial en poder vencer a los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Porque acuérdate que también al mismo tiempo están investigando y tratando de descifrar información con el aparato Enigma que está en Europa. Pero también dejó otras cosas, como los primeros plantíos de amapola en Sinaloa, realizados por el ejército estadounidense para producir a partir de ella morfina para sus soldados. Les servía para cuando enfrentaban estos soldados dolores muy fuertes. Plantíos que al terminar la guerra fueron recuperados por los primeros grupos de narcotraficantes para la producción de opio y heroína. Eran los años 60 y la Guerra Fría estaba en su apogeo. Los dos grandes bloques mundiales, el socialista y el capitalista, que en algunos países era democrático, en otros simplemente anticomunista, libran una lucha política, económica, ideológica y por supuesto que hasta deportiva a nivel global. Todo eso a la sombra de miles de bombas atómicas y misiles repartidos alrededor del mundo. México se había convertido, sobre todo después de la Revolución Cubana de 1959, en uno de los grandes centros de espionaje del mundo. Aquí operaban todos, desde la CIA hasta la KGB, desde el Mossad hasta los servicios de inteligencia cubanos. Si bien México mantenía, al igual que Francia y otros países, una posición que denominaban de tercera posición, lo cierto es que la colaboración con las agencias de los Estados Unidos era estrecha en muchos casos y tolerada en otros casos. Cuando Hoover tiene la visión de que tiene que expandir, porque el crimen realmente es más allá de nuestras fronteras, inició un programa que en aquellos entonces se llamaba el Public Enemy Number One. En México hemos encontrado 20 de los más buscados del FBI, más que todos los demás países en combinación. Pero era una época también terrible en toda América Latina. Fue justo cuando comenzaba el ciclo de golpes de Estado que desembocaron en estas dictaduras brutales de ultraderecha, increíblemente represivas. Todas ellas con el apoyo de la Unión Americana. Pero antes de eso, dos hechos conmovieron al mundo. El primero fue la crisis de los misiles en octubre de 1962. La humanidad hasta ese entonces nunca había estado tan cerca de una guerra nuclear. Y un año después, en noviembre de 1963, fue asesinado el presidente John F. Kennedy en Dallas, Texas, supuestamente por Lee Harvey Oswald, un oscuro personaje que había sido militar, que combinaba las ideas de ultraderecha con otras comunistas, que había estado exiliado en la Unión Soviética y después regresó a Estados Unidos, donde se convirtió en militante anticubano en ocasiones, pero también en ocasiones había estado a favor del régimen de Fidel Castro. Pero luego de ese crimen se supo que Oswald había estado de visita en México poco antes del atentado, que había buscado reuniones con las embajadas de Cuba y de la Unión Soviética y que incluso estuvo en alguna fiesta privada, invitado por Elena Garro, entonces esposa de Octavio Paz. La principal relación que tenía el Estado mexicano con las fuerzas de seguridad estadounidenses, sobre todo con la CIA, era la Dirección Federal de Seguridad, una institución que participó en todos los episodios oscuros de aquellos años en la historia de México. Uno de los más importantes fue sin duda la masacre de Tlatelolco. El presidente Díaz Ordaz fue convencido de que había una gran conspiración comunista internacional contra México para boicotear las Olimpiadas de 1968. La respuesta fue la represión orquestada por el Batallón Olimpia y ordenada por el secretario de Gobernación, Luis Echeverría. Probablemente nunca las relaciones entre México y Estados Unidos tuvieron horas tan bajas como el final del gobierno de José López Portillo y casi toda la administración del presidente Miguel de la Madrid. Dos cosas detonaron la relación: la nacionalización de la banca en 1982 y la irrupción del narcotráfico. No vengo aquí a vender paraísos perdidos ni a buscar indulgencias históricas. Decir la verdad, la mía, es mi obligación, pero también mi derecho. Soy responsable del timón, pero no de la tormenta. He expedido en consecuencia 2 decretos. Uno, que nacionaliza los bancos privados del país. En México, la relación con la CIA y los narcotraficantes se establecía a través de la Dirección Federal de Seguridad, adscrita a la Secretaría de Gobernación.
Y en Honduras, el responsable del intercambio era un narcotraficante ligado, muy cercano a Pablo Escobar, Juan Ramón Mata Ballesteros. El plan tenía varias fallas. No tomó en cuenta las investigaciones propias que realizaban la naciente DEA y el FBI sobre el narcotráfico dentro y fuera de los Estados Unidos, e ignoró que con la producción de coca quedaba un desecho altamente tóxico que se comenzó a comercializar en las calles de los Estados Unidos. Esta droga, conocida como el crack, llegaba a los más pobres de la Unión Americana y comenzó a causar miles de muertes. Los cárteles mexicanos, entonces comandados con Miguel Ángel, Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca, entrenaban en sus ranchos a milicianos de la Contra. Recibían las armas de la CIA en territorio mexicano y las enviaban a Honduras. En Honduras se intercambiaban las armas por droga y la droga era traída a México y de aquí enviada a los Estados Unidos. Creyéndose protegido por autoridades mexicanas y estadounidenses, Caro Quintero ordena el secuestro, la tortura y el asesinato de Camarena y de su piloto de reconocimiento, Alfredo Zavala. Era el 22 de noviembre de 1988. Ese día se reunieron por primera vez como presidentes electos de México y Estados Unidos, Carlos Salinas de Gortari y George Bush. Lo hicieron en Houston. Los dos países vivían una de las peores épocas en la relación bilateral. Miguel de la Madrid y Ronald Reagan nunca se habían entendido y al escándalo del caso Camarena se sumaron las reiteradas crisis económicas generadas en México a partir del gobierno de José López Portillo. Mientras tanto, la caída de la Unión Soviética y el bloque socialista cambió toda la geopolítica global y también fortaleció la relación entre Bush y Salinas de Gortari. Después de una visita al Foro Económico Mundial de Davos, terminó convencido de aceptar una propuesta que ya se le había hecho en Houston: firmar un tratado de libre comercio al que se incorporaría también a Canadá. Unas semanas antes de la elección en los Estados Unidos, el candidato Clinton pronunció un discurso en la Universidad de Carolina del Norte. Y ahí dijo lo siguiente: en la campaña me he opuesto al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ya lo han concluido aquí el presidente Bush y en México el presidente Salinas y el primer ministro Mulroney de Canadá. Es un gobierno reformista que nos tiene impresionados como uno de los más capaces que hemos visto en la historia de México. Eso dijo Clinton en su discurso y concluyó: aprobaré y apoyaré el tratado como está negociado, pero propondré los acuerdos paralelos en medio ambiente y laboral. Salinas de Gortari comenzaba diciembre de 1993, su último año de gobierno, con índices de popularidad cercanas al 80%, y el país tenía la expectativa, ahora sí, de entrar a la modernidad y el pleno crecimiento. Unos días después, a partir del 1 de enero, día de entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, todo comenzaba a derrumbarse con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas. En 1994, la suma de malas decisiones políticas, el levantamiento zapatista, las traiciones y ambiciones políticas generaron un clima de polarización que terminó en marzo con el asesinato de Colosio, con la designación de un candidato que conocían poco en México y Estados Unidos, Ernesto Zedillo, que ganó ampliamente las elecciones de agosto, pero que en septiembre fue asesinado, el que era prácticamente el único nexo político sólido que había entre Salinas de Gortari y Zedillo, José Francisco Ruiz Massieu. El siglo XXI comenzó en realidad el 11 de septiembre del 2001. Ese día cambió la faz del mundo. Cambiaron las rutinas, las percepciones, las realidades, la confianza en el futuro. Cuando el atentado de Al Qaeda destruyó las Torres Gemelas y atacó el Pentágono, matando a miles de personas. También cambió la relación entre México y Estados Unidos. Pero con todo, México apoyó en la ONU la intervención en Afganistán. Pero cuando Bush quiso dar el siguiente paso y México, que entonces ya era miembro del Comité de Seguridad de la ONU, votó en contra de la intervención en Irak, la relación especial que se prometía en los primeros días de septiembre del 2001 se perdió. El frío duró casi todo el resto del sexenio. Cuando en diciembre del 2006 asume Felipe Calderón la presidencia, decidió no solo centrar los objetivos de seguridad, sino también hacerlos de la mano con Estados Unidos, que proponía entonces hacer en México algo parecido al Plan Colombia que se había implementado con éxito en ese país.
El resultado fue la iniciativa Mérida, firmada en 2007, que con aciertos y errores se convirtió en el mayor esfuerzo binacional en temas de seguridad entre México y Estados Unidos. Nuestra lucha en sí mismo no fue específica o fundamentalmente un asunto contra las drogas. Fue una lucha por la seguridad pública, la seguridad de las familias mexicanas, afectada como un factor nuevo por la expansión territorial del crimen organizado en México. Y ese es el fenómeno que nos decidimos a combatir y a resolver a través de una estrategia que implicó, sí, combatir a los criminales, porque también se debate si debía haberlo hecho o no. Estoy más que convencido de que estuvo correcto que los combatiera. Era el último día del gobierno de Barack Obama. Al día siguiente, Estados Unidos daría un giro de 180 grados con la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump. Ese día, el gobierno de Enrique Peña Nieto entregó a los Estados Unidos al narcotraficante más buscado del mundo, Joaquín El Chapo Guzmán. En la Unión Americana comenzaba una nueva etapa en la relación bilateral con México. Pero el gobierno de Peña Nieto ya había cambiado las bases de esa relación desde su inicio, en diciembre del 2012. Significó para mí una enorme frustración. Por supuesto que mi frustración, enojo y molestia, que además expresé más allá de haberlo hecho público. Por supuesto que me sentí, así como había celebrado en algún momento la detención de alguien tan buscado como era este delincuente. Otro aspecto importante que permitió precisar su ubicación fue el haber descubierto la intención de Guzmán Loera de filmar una película biográfica, para lo que estableció comunicación con actrices y productores, lo cual ya forma parte de una nueva línea de investigación. Aquí vale la pena destacar el valor y compromiso que tienen nuestras Fuerzas Armadas en apoyo a los mexicanos en distintos frentes. Y yo aquí aprovecho también para decirle que hoy México, las Fuerzas Armadas de México, son vistas en el mundo de otra manera. Nos ven muy bien desde que se decidió el señor presidente de la República que participáramos en operaciones de paz. Hoy tenemos la presidencia de la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas. Nunca la había tenido México, hoy la tenemos. En julio recibimos la presidencia de la Junta Interamericana de Defensa, que es el órgano militar más importante del continente. Lo recibimos en julio. Y en el mes de abril vamos aquí en México a hacer una conferencia de seguridad de Centroamérica, que es de Centroamérica, pero nos están pidiendo que los apoyemos y lo hagamos acá. El presidente lo autorizó y ya lo estamos coordinando. Trump había hecho de la migración y el muro con México el tema de su campaña y quería implementarlo al costo que fuera. Y en buena medida lo logró. Pero esa es otra historia que le contaremos en el siguiente capítulo.